de esa primera concreción, una vez hemos escuchado las tres intervenciones que han abierto estas jornadas. Ahí ya se han dicho muchas cosas, se han abierto frentes que ahora empezarán a ser recogidos y sin duda mañana seguiremos con ello. Se ha hablado del patriotismo constitucional, de su suficiencia o insuficiencia, se ha hablado, evocando a Burke, de aquella nación como la generación de los muertos, de los vivos y de los que están por venir, y por tanto esa idea de continuidad de la comunidad política. A partir de ahí se ha hablado, obviamente, de qué significado tuvo 1808, 1812 del siglo XIX, de si el Estado, cuán fallido fue el Estado. Pero ahí hay muchas ideas que seguramente ahora nuestros ponentes van a retomar. Contamos para esta mesa con tres invitados también de lujo y los tres también buenos amigos, con lo cual, digamos, ya operamos siempre sobre seguro, no hay espacio para la sorpresa. Tenemos con nosotros, empezando por mi izquierda, a Ángel Rivero, profesor de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Madrid. Ángel Rivero se doctoró en Filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid, luego también ha tenido una formación en diversas universidades extranjeras. Quiero citar, por ejemplo, el Bachelor of Science and Honors en Ciencias Sociales, Políticas y Sociología por la Open University del Reino Unido. Y es autor de algunas obras que nos vienen que son muy oportunas para esta tertulia, para esta conversación. La Constitución de la Nación antes citada, publicada en 2011 por Gota a Gota. El subtítulo es Patriotismo y libertad individual en el nacimiento del Estado liberal. Y también, más recientemente, ha coordinado junto a Javier Zarzalejos una interesantísima obra colectiva sobre el populismo. Geografía del populismo. Porque luego también ha escrito sobre populismo y política exterior en Europa y América. Por tanto, yo creo que son aspectos que ahora aparecerán. Roberto Blanco Valdés, en segundo lugar, es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago de Compostela. Curiosamente, he mirado en Wikipedia qué ponían de ti y me ha sorprendido mucho porque decían, cito literalmente, de ideología nacionalista española. Ya ves que... Eso lo han añadido recientemente porque yo no lo había visto, pero puede ser, sí. Sí. Se ve que está hecho. En fin. Wikipedia. Wikipedia es cualquier cosa. En cualquier caso, Roberto Blanco es uno de los más respetados y prolíficos autores de teoría e historia constitucional, aparte de derecho constitucional español, también de derecho constitucional comparado. Y quiero citar en este contexto obras como El valor de la Constitución, donde repasa los orígenes del constitucionalismo tanto en Francia como en Estados Unidos, Nacionalidades históricas y regiones sin historia, y luego Rostros del federalismo o El laberinto territorial español del Cantón de Cartagena al secesionismo catalán, por citar algunas de las obras. Finalmente, tenemos también con nosotros a Eugenio García Huidobro, es un chileno que va a estar aquí con nosotros para hablarnos de lo que está ocurriendo en este momento en Chile. Él está siguiendo el proceso constituyente, es un investigador del Centro de Estudios Públicos, además de profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Adolfo Ibáñez. Tiene la maestría y está acabando el doctorado por la Universidad de Yale. Y, como digo, salir de nuestro caso, salir incluso de Europa y ver cómo se está haciendo una constitución que ya no es una constitución ni del 19 ni del 20, sino cuáles son los temas y la perspectiva que una constitución del siglo XXI, no entremos si postmoderna, si postliberal, si post-qué. En cualquier caso, está encima de la mesa una serie de cuestiones muy importantes. Y uno de los sintagmas que se va repitiendo
a lo largo de los por ahora aprobados más de 400 artículos es que Chile está formado por pueblos y naciones. ¿Qué son estos pueblos, estas naciones? ¿Qué significa? Y por tanto, yo creo que nos puede ayudar también para centrar nuestro debate y para advertirnos de ciertos riesgos que pueden estar por venir. Yo les he propuesto a los ponentes una división inicial en 2 turnos, un primero en el que se hable del pasado hasta el presente y un segundo en que se centre en la situación actual respecto a la relación entre nación y constitución, para luego ya dar paso a un coloquio más amplio con todos vosotros. Sin más, cedo la palabra a Ángel Rivero. Bueno, muchas gracias. No sabía que iba a ser el primero, pero me parece bien. El programa decía otra cosa. Bueno, muchas gracias a los organizadores por invitarme para estar aquí nuevamente en Barcelona, al Club Tocqueville, a la Fundación Conversación, a la Fundación Konrad Adenauer y también al CEU. El tema que nos convoca es la identidad nacional en Europa. Me voy a desviar muy poquito de lo que nos ha dicho Josep María que debemos hacer, ¿no? Y realmente creo que si miramos al presente tan conflictivo de Europa, particularmente en su frontera oriental, pues veremos que las identidades nacionales se han convertido en fuente de conflicto. Vivimos en un tiempo, y también el otro tema que está vinculado a estas identidades nacionales es el liberalismo, vivimos en un tiempo de afirmación de los gobernantes fuertes que defienden, ¿no?, de una manera expresa que hay que ir contra el liberalismo porque es un instrumento debilitador de las naciones y de las identidades nacionales. Y bueno, antes José María ha mencionado estos libros sobre el populismo. Uno de los rasgos interesantes del populismo pues es la afirmación del soberanismo, que en Cataluña es importante, y también sobre todo la idea de la restauración del poder de la nación, del poder social de la nación y de las identidades nacionales. Y, en fin, en la presentación que se hace de estas sesiones, pues se busca poner en contacto todo esto con el liberalismo y su actualidad y su relación con nacionalismos, bueno, dicho implícitamente populismo, pero en fin, el populismo también tiene una dimensión obviamente nacionalista muy grande, ¿no? Yo cuando leí este programa me recordó un poco algo que decía Isaiah Berlin, que pasa por ser un importante liberal en relación a la identidad nacional, ¿no?, que es algo que todos nosotros tenemos, que tener una identidad nacional forma parte no de una ideología, sino de las necesidades básicas de las personas, y que el nacionalismo es justamente el resultado patológico, ¿no?, del no reconocimiento de esa identidad nacional. Esto parece así más o menos sencillo de decir, ¿no?, y explica muchas veces la virulencia del nacionalismo, porque al estar referido a una identidad, pues es algo que no es negociable, ¿no? Las identidades no son negociables y por lo tanto el espacio deliberativo de su pacificación pues no es posible. Lo más curioso es que, claro, Berlín pasa por ser un inglés, no vamos a decir siquiera británico, prototípico, pero él se definió siempre como un judío ruso, ¿no?, habiendo nacido en Letonia, ¿no? Y eso significa que las identidades nacionales, aunque parezcan una necesidad, aunque den lugar a movimientos con una gran emocionalidad, pues a la postre resultan muy difíciles de definir, ¿no? Para el caso, y ya ahora sí que voy a contestar lo que me ha dicho Josep María, ¿no?, para el caso de la identidad nacional española, esto también pues es complicado, ¿no? Es verdad que antes hemos tenido a nuestros presentadores, ¿no?, hablando de este espíritu de la nación, donde se han dado muchos apuntes, ¿no?, pero si nosotros miramos históricamente cómo se ha construido esa identidad, parece en ocasiones que era más fuerte en el pasado que en el presente, o que por lo menos era más indiscutible en el pasado y que se discute mucho en el presente. Yo tengo la duda de si detrás de esta discusión presente, como podemos hablarlo en la mesa, hay más retórica que realidad, ¿no?, porque realmente visto desde fuera, viajero cualquiera lo percibe, pues en el exterior, ¿verdad?, todos los españoles somos iguales, ¿no?, del norte al sur y del este al oeste, porque todos nos parecemos mucho y todos tenemos una fuerte cultura y una manera de ser que es perfectamente reconocible, ¿no? Tenemos aquí un compañero chileno y todos los españoles sabemos que para los chilenos son iguales, se comportan de la misma manera, hablan alto y son maleducados, eso por definición, ¿no? O sea que eso constituye un rasgo de identidad nacional indiscutible, ¿no? Entonces, quizá hay que
relativizarlo, ¿no? Una cosa, y si nosotros lo miramos en la historia, quizás esa relativización pues resulta más obvia, ¿no? Si, por ejemplo, leímos a Camões y su épica no nacional, su poema Os Lusíadas, pues allí Camões presume de que los portugueses son una gente muy fuerte de España, ¿no? Y son españoles en la medida en que son de España, eso es una cosa indudable. Y habla de las otras naciones que son españolas, no únicamente los portugueses, ¿no? Los portugueses han sido realmente españoles hasta el siglo pasado, bueno, el siglo pasado no, el siglo XIX, ya los que somos un poco mayores lo vemos de esta otra manera, ¿no? Pero incluso en la literatura del XIX los portugueses decían que ellos eran españoles, claro, evidentemente, no todos los que viven en la península ibérica son españoles. Pero bueno, en el catálogo de las naciones que señala Camões, ¿no? En su poema, pues aparecen los cautos gallegos. Hay una descripción curiosa de características nacionales, ¿no? Los gallegos son cautos, ¿no? Los catalanes no aparecen, es una cosa interesante, pero sí aparecen los tarraconeses, que creo que es una manera de señalar la provincia importante de Cataluña, ¿no? Josep María. Y, bueno, aparecen, por supuesto, los castellanos, que aparecen como aquellos que han restituido España, o sea, que son unos españoles de gran calidad. Hay un enfrentamiento, obviamente, en todo el poema. Se nota esta tensión importantísima en el 16 entre Portugal y Castilla, ¿no? Y, por supuesto, aparecen también gallegos, ¿no? Y asturianos, ¿no? Es una cosa interesante. Los asturianos también tienen su huequecito, pero, bueno, los tarraconenses lo tienen. Si nosotros, es una cosa, creo que, por ejemplo, Almeida Garré, desde la literatura del 19, esta idea de ser españoles, y por eso este conflicto siempre de la corona portuguesa por evitar que los reyes de España se nombrasen reyes de España, porque incluía también a Portugal, ellos se consideran portugueses, ¿no? En mi edición de Os Lusíadas, cuando aparece la palabra España siempre hay un asterístico, ¿no? Y hay que buscar, ¿no? Que al final del libro, qué es lo que pone, y pone España, península ibérica, ¿no? Para que la cosa quede suficientemente clara. Pero ciertamente, quizá en el pasado no era tan geográfico, era otra cosa, porque ellos había una fuerte identidad colectiva, ¿no? En estas diferencias nacionales, ¿no? Y parece un adjetivo vinculado a cada una de estas naciones. Curiosamente también en la versión portuguesa aparecen naciones, en la traducción española naciones se ha traducido por pueblos, ¿no? Deja de ser también curioso, ¿no? La manera en que se ha operado esto, ¿no? Pero hay atribuidos rasgos nacionales a cada uno de estos pueblos, naciones peninsulares españoles, ¿no? Pero también hay un rasgo común de gente valorosa y honesta y con unas virtudes superiores que corresponden a todos los españoles, ¿no? Voy a ser mucho más breve porque veo que me estoy enrollando mucho, pero, por ejemplo, por poner otro ejemplo, ¿no? Sobre cómo se veía la identidad nacional española, ¿no? En la antropología de Kant, me parece que es de 1806, ¿no? Pues ahí es muy interesante que se establece una distinción entre los pueblos y las naciones, ¿no? Y los pueblos, según Kant, son aquellos conjuntos, ¿no? De personas que están sujetas a un mismo gobierno, eso es lo que califica a esa comunidad humana como pueblo. Sin embargo, las naciones, aparte de que tienen un linaje, ¿no? Y aquí aparece esta cuestión un poco escabrosa del racismo de Kant, ¿no? Tienen que tener un vínculo de sangre, de alguna manera. Esta es una tradición alemana que, por cierto, retoma Prat de la Riba, porque Prat de la Riba participa de esta línea, ¿no? De este argumento que a través de Mayneke llega al nacionalismo catalán, ¿no? Las naciones, teniendo este vínculo más o menos de sangre, son aquellos grupos humanos que han sido capaces de desarrollar una identidad nacional diferenciada, ¿no? Que él llama el carácter nacional. Para hablar de ese carácter nacional, ese rasgo de diferenciación, él entra en polémica con Hume, al que por cierto hace inglés, ¿no? Siendo escocés, ¿no? Porque Hume, en un artículo sobre los caracteres nacionales, que dice que sobre ese tema, que es una bobada, lo único que se puede decir de manera más general, ¿no? Es que a la gente del norte, a los hombres del norte, les gusta más la bebida y a las mujeres del sur les gustan más las mujeres, ¿no? Más allá de eso no se puede decir nada más. Pero para Kant es muy importante señalar que existen los caracteres nacionales y esa categoría de nación es una categoría superior que se produce en el proceso de desarrollo humano. Lo digo porque es una cosa interesante que muchas veces cuando hablamos del nacionalismo pensamos que tiene una concepción primordialista, ¿no? En la idea de que los pueblos fueron creados desde el principio, tal como nos cuenta la Biblia, ¿no? 70 pueblos, ¿no? De los que únicamente sobrevivió uno, que es el pueblo judío, pero sin embargo el romanticismo alemán entiende la historia de la creación como algo que no está cerrado y se va proyectando sobre el futuro y va creando naciones. El progreso hace que algunos pueblos se conviertan en naciones porque adquieren un carácter nacional, una identidad nacional.
Bueno, no deja de ser interesante, ya con esto termino para irme rápidamente a la historia constitucional española, porque me parece que me estoy llevando todo el tiempo, pero Kant solamente nos habla de unos pocos pueblos que se han convertido en naciones, que tienen una identidad propia, ¿no? Primero, por supuesto, son los ingleses y los franceses, que son los que van de la mano del progreso. Son ingleses, no británicos, es una cosa muy importante, ¿no? El inglés, hay una nación inglesa y hay una nación francesa. Pero la tercera es la nación española. Es una cosa que para él es indubitable. Y pone algunos ejemplos, curiosamente, cuando pone una frase en español le sale en portugués, ¿no? Porque pone el auto da fe, ¿no? Como una de las características que hacen que los españoles hagan cosas que son, digamos, características exclusivamente de ellos, ¿no? Después nos cuenta que las otras naciones que hay en el mundo son los italianos y los alemanes. Lo digo porque estas otras dos naciones no tenían Estado, en aquel momento no tenían Estado propio, salvo que, bueno, que se entienda más o menos el sistema del Imperio Alemán como un Estado en el sentido moderno, desde luego para Italia, no aplicaba. Después nos decía que los rusos aún no han conseguido ser una nación. Decía que los polacos habían dejado de ser una nación, la pobre Polonia, ¿no? Y que los turcos nunca lo serían. Esto lo hacía es un poco como la relación de la Unión Europea con Turquía, ¿no? Nunca lo será. Bueno, al hablar de la nación española, a él se le hace evidente que hay unos rasgos característicos que han creado un carácter nacional propio. Pero dice la cosa graciosa, ¿no? Nos dice que es un carácter nacional extravagante. Y esto quiere decir que no tiene futuro. Es una rama anómala que ha salido en la evolución de la humanidad, ¿no? Que crea una identidad distintiva, pero que genera gente muy rara, que se viste de negro, que se pasea con una espada, que son muy amigos de su vieja religión, pero que los domingos por la tarde bailan fandango. Esto lo dice así literalmente. Lo dice Kant, y también que van a las corridas de toros, y tiene varias cosas que señalan que evidentemente tiene una identidad nacional separada, y aunque sea extravagante, esto es, no están de acuerdo con el progreso, ¿no? Porque ¿quiénes están de acuerdo con el progreso? Los ingleses, los franceses y sobre todo, tenemos allá los alemanes, porque los alemanes son cosmopolitas, ¿no? Son la nación que está atenta al desarrollo no únicamente de una idiosincrasia nacional, sino al desarrollo del mundo y el progreso del mundo. Cuando se produjo la proclamación de la Constitución del 12, ¿no? Curiosamente, antes de esa Constitución, para los alemanes era evidente que existía una fuerte identidad nacional española, ¿no? No tenían ninguna duda de que esto era así, que los españoles tenían rasgos de carácter, características que los distinguían, y de cultura que los distinguían de los otros pueblos, ¿no? También de las otras naciones, pero sobre todo de los pueblos, ¿no? Con la Constitución de 1812, que ha salido aquí varias veces, no me voy a meter aquí en su defensa, que me llevaría un poco de tiempo, ¿no? Y defender también a aquellos que la escribieron, etc. Pero bueno, hay una cosa interesante, ¿no? que para algunos, ¿no? Por ejemplo, para Karl Marx, como comentarista de esta Constitución, ¿no? En sus escritos sobre la Revolución Española, ¿no? Donde dice que no es únicamente una copia de la francesa del 91, sino que tiene historicidad, en el sentido de que es una renovación y modernización de las tradiciones de la Constitución histórica española. Bueno, deja de ser interesante esto que dice Marx, porque curiosamente luego Antonio Gramsci, ¿no? Que se ha vuelto tan de moda, etcétera, etcétera, al explicar, ¿no? por qué la Constitución española tiene tanta audiencia en la década de los 20 en Italia, señala justamente lo mismo, ¿no? Que no es que sea mimética, sino que era una Constitución que tenía un valor sobresaliente y que por eso es adoptada en Nápoles, ¿no? y en Milán, etc. Bueno, un cura, ¿no? gallego, en las montañas de León, ¿no? que pronunció un sermón en 1813 en defensa de la Constitución española, dijo que gracias a la Constitución los españoles ahora eran españoles y ya no como antes, que eran castellanos, por supuesto, gallegos, perdón, andaluces o castellanos. Los catalanes tampoco aparecen, ¿no? Pero aparecen en primer lugar los gallegos, porque él era gallego, claro. Era cura en un pueblo, por cierto, de la comarca de la Reina, en los picos de Europa, impresionante, porque sigue siendo pueblos minúsculos, ¿no? Y es increíble que llegase allí la Constitución y que se defendiese desde un sitio tan remoto, ¿no? Pero digamos que la Constitución había hecho que la nación se forjase por encima de sus diferencias regionales, y por lo tanto que aquellos que antes solamente eran gallegos, andaluces y castellanos se hubieran convertido en españoles, ¿no? Dice enfáticamente, ahora españoles somos todos, ¿no? Es la manera en la que él lo presenta, que no deja de
fin, yo creo que interesante, ¿no? Y que señala un rasgo de modernidad importante, ¿no? Y es como el valor de la igualdad se ha convertido en algo constitutivo de la nación, ¿no? Cuando Martínez Marina dice que sin constitución las naciones dejan de ser naciones. Yo creo que está refiriéndose a esta misma idea que es la expectativa moderna de que la nación es una comunidad que debe estar en igualdad y que está constituida sobre los derechos de la ciudadanía. Bueno, en fin, yo creo que estas ideas tienen, digamos, largo aliento, ¿no? Y que pueden ser reconocidas en la Constitución de 1978, que se hace cargo, ¿no?, de esa diversidad de España que ya aparecía en Camões, ¿no?, pero que al mismo tiempo refleja, ¿no?, esta idea de la nación moderna como una comunidad horizontal construida sobre los derechos, que es verdad que tiene historicidad en el sentido que es el resultado, ¿no?, de un proceso histórico que puede ser asociado con la contingencia, no es un proceso natural, es un proceso que es resultado de la historia, ¿no?, y que por lo tanto también puede de alguna manera desaparecer, pero que crea algo que calificó pues, Renan, ¿no?, cuando habló de la monarquía francesa como el molde en el que se forja la nación, ¿no?, y yo creo que aplica igualmente a la española. Entonces muchas veces nos obsesionamos con estos debates identitarios, ¿no?, cuando si nosotros miramos un poco fuera vemos que pocas naciones son tan referidas en el mundo como la española, pocas son tan reconocidas en su diferencia y su cultura como la española, pocas se han dedicado tantas líneas también a describirlas, muchas veces en un sentido peyorativo, pero si no existiesen, pues realmente esa tarea no habría sido necesaria y eso daría mal día, ¿no? O sea que quizá creo que deberíamos mirar un poco más hacia afuera, ¿no?, y ver que la identidad se construye también por diferenciación, ¿no?, y que eso opera evidentemente en el caso de España y sí, que no debería afectar tanto a nuestras obsesiones, ¿no?, nacionales. Termino y luego hablamos. Muchas gracias, Ángel. Seguimos con Roberto. Muy bien, muy buenas tardes. En primer lugar, yo quiero agradecer al Club Tocqueville, a la Fundación Konrad Adenauer, a la Fundación Conversación y al CEU que nos acoge en este maravilloso, que yo no conocía, edificio neogótico mudéjar modernista, que es verdaderamente fastuoso, ¿no?, absolutamente fastuoso. Y cuando a media tarde da el sol, antes daba el sol en aquellas columnas, se veía de color rosa. Es una cosa absolutamente maravillosa. Quiero personalizar todas estas gratitudes, estos agradecimientos en la persona de José María Castillo, de mi colega y amigo personal, incluso amigo de una de mis hijas, que me mandó, por cierto, un fuerte abrazo para ti. Yo no sé si lo que dice esto en Wikipedia, porque no lo he visto hace tiempo, es cierto o no, pero debe serlo, porque yo venía a Cataluña muy frecuentemente, con mucha frecuencia, una vez o incluso más de una vez al año, y hace tiempo que no vengo. De hecho, las 2 últimas veces que he venido ha sido siempre invitado por José María, por Josep María. Por tanto, debe ser cierto. Bien, yo quiero felicitar a los participantes en la primera mesa, que ha sido interesantísima, y quiero felicitar muy sinceramente a Ángel por su maravillosa exposición, interesantísima, fantástica, que me ha hecho muchísima gracia, que me ha parecido deliciosa. Yo voy a sostener básicamente 2 tesis. Luego hablaremos del presente. Yo no voy a hablar del presente de España, aunque he de contenerme para no hacerlo, claro, porque en realidad esto se me va el cuerpo a eso, ¿no? Esto es lo que me pide el cuerpo. Y son fundamentalmente las 2 tesis siguientes. Primero, pedía antes la palabra, antes de que se acabase la primera mesa, para intervenir, y bueno, pues no pasa nada porque lo digo luego. En realidad, yo no creo en la particularidad española. Yo creo que la particularidad española forma parte de la leyenda negra sobre España. España es, como todos los países de Europa en el siglo XIX, y el que es un siglo un poco distinto es el siglo XX, ¿no? Pero el siglo XIX español es igual que el siglo XIX francés, que el siglo XIX italiano, que el siglo XIX alemán. Es distinto que el siglo XIX inglés, británico, pero es que el siglo XIX británico es distinto de todos. Es decir, lo que no se puede es fijar como modelo la excepción. La excepción es Gran Bretaña, que hace su revolución liberal un siglo antes de la francesa, la Glorious Revolution,
y que, por tanto, tiene un ciclo histórico radicalmente distinto a todos los demás países de Europa. ¿España es distinta? No, hombre, es distinta. Decía Bismarck, ¿no?, que los españoles son el pueblo más fuerte de Europa porque llevan 2 siglos intentando destruirse y todavía no lo han conseguido, ¿no? Decía Bismarck de los españoles. No, cuando se dice es que España, y esto se lo hemos explicado a los alumnos, ¿no?, es que España ha tenido muchas constituciones a lo largo del siglo XIX. Bueno, muchas sí, pero muchas menos que Francia entre 1791 y 1814. 1791, 93, 95, año 3, en fin, muchas menos que hasta 1814, ¿no?, o menos que hasta 1814. Esta es la primera tesis. La segunda es que, y la primera tesis prácticamente la dejaré aquí porque creo que sería interesante poder hablar luego de esto, ¿no?, de la supuesta peculiaridad española. España es distinta ahora, ¿no?, pero en realidad esto es distinta porque hemos permitido que minorías activas fijen los paradigmas con una cobardía social que a mí realmente me sorprende, fijen los paradigmas a los que los demás tenemos que sujetarnos, ¿no? En realidad es una cosa, tendremos oportunidad de hablar de esto porque yo creo que es muy interesante, ¿no? Decía Francisco Tomás y Valiente, el expresidente del Tribunal Constitucional, asesinado por ETA en su despacho de un tiro en la cabeza, cuando se hablaba de nacionalidades históricas, decía, hombre, dejémonos ya de esto de historias, esto de nacionalidades históricas, ¿no? ¿Quién tiene más historia que Asturias? Decía, ¿no?, donde comienza la Reconquista, ¿no? Yo escribí un libro a propósito que se llamaba Nacionalidades históricas y regiones sin historia, y el título era toda una tesis, ¿no? Es decir, o sea, que aquí hay 3 nacionalidades históricas. La historia es porque tuvieron 3 estatutos, de los cuales uno no llegó a entrar en vigor, el gallego, y el otro estuvo en vigor unos meses, el vasco. El único que llegó a entrar en vigor es el catalán, del 32 al 34, que se suspendió, ¿no? Por lo tanto, yo no creo en esa peculiaridad española. Cuando se decía antes que España no ha tenido Estado. Bueno, hombre, menudo Estado ha tenido España, ¿no? Un Estado que fue capaz de conquistar América desde el Cabo de Hornos hasta las fronteras de lo que hoy es Texas y lo que hoy es el sur de Estados Unidos, que creó universidades en todos esos lugares, que creó instituciones en todos esos lugares, que en el siglo XIX montó el ferrocarril, que en el siglo XIX creó universidades, en fin, que crea la Guardia Civil, que crea los gobernadores civiles a imitación de los jefes políticos, de los, en fin, ¿cómo se llamaban en Francia? Los prefects franceses de la prefectura. En fin, esto, España, claro, ¿cómo no va a existir? Otra cuestión distinta son los problemas que tenemos ahora, y de eso podemos hablar, ¿no? De eso podemos hablar. Y efectivamente, como muy bien decía Ángel, si hay un país en Europa del cual hay una imagen de país con una fuerte identidad nacional, es España. O sea, es difícil encontrar un país en Europa que tenga esa fuerte identidad nacional como la tiene España, ¿no? Bien, la segunda cuestión tiene que ver, y en esto me detendré 4 minutos en esta primera intervención, tiene que ver con la aparición de las naciones. Nación, liberalismo y constitucionalismo, nación y constitución. A mí me gusta muchísimo haber sido invitado por el Club Tocqueville, porque yo soy un lector apasionado de Tocqueville. Creo que La democracia en América es uno de los mejores libros de teoría política que se han escrito nunca. Probablemente no se puede nadie dedicar a la política y estudiar la política sin leer La democracia en América y sin leer los papeles del Federalista, ¿no? Son 2 obras fundamentales, la una muy relacionada con la otra, ¿no? Y por tanto voy a hacer referencia a esa cuestión en 3 espacios geográficos, que son Estados Unidos, España y Francia, obviamente haciendo referencias muy breves, porque si no, no tendría tiempo, ¿no? La nación en Estados Unidos nace con la Constitución, es decir, y con la Revolución Liberal. La revolución anticolonial es una revolución liberal, eso queda claro desde los primeros momentos. No es casual que el primer gran documento histórico sea la Declaración de Derechos del Pueblo de Virginia de 1776, anterior a la Declaración de Independencia, y que tiene un claro contenido liberal. Es una declaración de derechos, esto similar a las declaraciones de derechos que se harán luego en Francia, ¿no? En Europa nos gusta creer que la primera declaración de derechos fue la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1689, pero no es cierto. La primera declaración de derechos es la Declaración de Derechos del Pueblo de Virginia, ¿no?
en donde muchos de los derechos declarados se recogen luego, se recepcionan luego en Francia, ¿no? Pero es que además la revolución constitucional, la revolución liberal, que es una revolución anticolonial, es una revolución nacional. Es decir, a medida que las colonias, que las 13 colonias, se van declarando independientes, desde la rebelión del Té, ¿no? el Tea Party. Estoy ahora escribiendo un libro, se lo decía el otro día a Josep, un libro que se va a llamar Estados Unidos, el nacimiento de una nación, como la famosa película de Griffith, ¿no? De David Griffith. Hay un capítulo que se titula Del té al azúcar, ¿no? Desde el azúcar al té, porque otra de los motivos que provocaron la rebelión fue justamente una rebelión contra el aumento de los precios del azúcar, ¿no? Bueno, es una rebelión anticolonial, es una revolución anticolonial, y a medida que se va produciendo la revolución, se va fraguando la idea de que los de Massachusetts, los de Pensilvania, los de Carolina del Norte, los de Carolina del Sur, los de Virginia, son norteamericanos. Se van configurando, se van autoconvenciendo ellos mismos de que su lugar de referencia no es solo su estado, que es lo que era hasta entonces, sino que es la nación norteamericana. No es casual que los que se rebelen se llamen patriotas. Se llaman patriotas. Los patriotas son los que se oponen al rey de Gran Bretaña y defienden la independencia de los estados. Todo el proceso que conduce de los primeros enfrentamientos militares en los preciosos campos de Concord, si han estado en alguna ocasión en Estados Unidos y vuelven, no dejen ustedes de visitar Concord, que es una de las ciudades más bonitas del mundo, una de las poblaciones más bonitas del mundo, Lexington y Concord. Allí, en aquellos campos de Concord, empezaron los enfrentamientos. Bien, todo el proceso que va desde los primeros enfrentamientos en Concord y en Lexington, hasta la aprobación de la Constitución en Filadelfia, van diríamos, gramando como el pan, una nación norteamericana, que realmente no se define, o sea, no se construye definitivamente ahí, porque es verdad que la nación norteamericana nace ahí, los norteamericanos empiezan a considerarse norteamericanos y no solo de sus estados respectivos ahí, pero serán necesarios dos grandes procesos más. Uno, la guerra de secesión. La guerra de secesión es básica en la construcción de una idea de la nación americana, de la idea de la nación conjunta, y finalmente la crisis de 1929, cuando el Estado es capaz de hacer frente a lo que los estados individualmente, cuando el Estado federal es capaz de hacer frente a lo que los estados federados no fueron capaces de hacer frente. En todo caso, y esta es una idea que quiero dejar clara, todo eso tiene ya en su origen, la idea de nación en su origen lleva asociadas, diríamos, connotaciones peligrosas. Nos gusta hablar de los patriotas norteamericanos, ¿no? Y de la revolución norteamericana como una revolución gloriosa. Esto lo hacemos habitualmente, pero es que la revolución norteamericana acabó con el exilio de los lealistas a Canadá y se fueron docenas de miles, cientos de miles de personas se marcharon de Estados Unidos, huyeron de Estados Unidos, perdón, de lo que se llamaba ya en los artículos de la Confederación Estados Unidos, ¿no? Tuvieron que marcharse para no ser reprimidos, como mucha gente tuvo que huir después de la Guerra de Secesión. Por tanto, la idea de nación lleva ya, hay un germen en la idea de nación, hay un germen peligroso, complicado. La idea de que el que no está en la comunidad nacional es de fuera. La idea de que el que no está en la comunidad nacional no es bueno. La idea de que el que no está en la comunidad nacional no es realmente parte de esa, diríamos, del pueblo. La idea de que el que no está en la comunidad nacional no forma parte del pueblo, que es algo que está ahora al orden del día, como por desgracia podemos ver. Francia. Bueno, hay una cosa que añadir en Estados Unidos, muy breve, y quiero terminar porque si no me extenderé, y es que eso en Estados Unidos se logra sobre la base de la Unión Federal, es decir, cómo consiguen llegar a un pacto. El pacto es el fruto de la unidad y del respeto a la diversidad territorial. De hecho, la Constitución norteamericana es posible como consecuencia de un gran acuerdo que se llama el Acuerdo de Connecticut, el Pacto de Connecticut, que permite
elegir un Senado, que ha sido una de las piezas esenciales para el funcionamiento de Estados Unidos, un Senado igualitario. Jefferson era totalmente contrario, le parecía una locura que aquellos tipos de allí del norte, de los que había hablado Tocqueville en ese libro maravilloso, cortito, en ese opúsculo que habla sobre los estados del norte, que estaban allí en Delaware y en el norte, fueran a tener la misma representación en el Senado que los virginianos, una cosa que le parecía un disparate absoluto, ¿no? Francia. Francia, la idea de nación, revolución y constitución están absolutamente unidas, exactamente igual. Los norteamericanos dicen "we the people" en la primera frase del texto constitucional y en el artículo 3º de la Declaración de Derechos del Ciudadano los franceses hablan que por cierto es el mismo artículo, el 3º de la Constitución de Cádiz, hablan de la soberanía nacional, el mismo artículo donde la Constitución de Cádiz habla de la soberanía nacional. Y por tanto la nación hipertrofiada a lo largo y los patriotas hipertrofiados conducen al horror del terror, de la terreur, al horror del terror. Eso estaba ya ahí también. Los franceses no han reconocido eso hasta el segundo centenario de la Revolución. Es hasta el segundo centenario que los franceses no reconocen que la Revolución no fue solamente una página heroica, sino que fue una página heroica con páginas terribles, como fue la página del terror. Por ejemplo, el río Loira, a su paso por Nantes, teñido completamente de rojo de la cantidad de gente que habían echado al río después de haber sido decapitada, ¿no? Docenas de miles de personas decapitadas, docenas de miles, 20.000 o 20 y tantas mil personas decapitadas, cientos de miles de personas que se tienen que exiliar, cientos de miles de personas que son encarceladas. No sé si ustedes han visto una película maravillosa, porque además está construida, no tiene decorados, no está hecha sobre decorados reales ni sobre decorados falsos, es decir, no está hecha ni sobre decorados falsos ni sobre escenarios reales, está hecha con cartones de la época, con grabados, que se llama La inglesa y el duque, que es un reconocimiento justamente a la locura a la que conduce la hipertrofia de la patria, ¿no? Bueno, pues la locura de la hipertrofia de la patria es el Comité de Salud Pública y finalmente la dictadura de Robespierre, ¿no? Por tanto, la idea estaba ahí también, la idea ya estaba ahí. Y finalmente España. España es peculiar por una razón, y ojalá podamos hablar más de Cádiz, ¿no? Yo dediqué hace mucho tiempo, en el Neolítico, 2 años de mi vida a leer los diarios y sesiones de las Cortes de Cádiz y del Trienio Liberal, ¿no? Mi mujer creía que había enloquecido, ¿no? Decía, este es como el personaje de García Márquez que quiere transformar el oro, que quiere buscar la fórmula de encontrar el oro, ¿no? Y ha enloquecido completamente. Este pobre hombre habrá que internarlo, ¿no? Cádiz. En Cádiz se produce una peculiaridad muy curiosa y es que lo dice como ninguno. Yo no creo que estuviera muy acertado Marx en eso de que la Constitución española se parece poco a la de 1791. Yo creo que hay un libro, La apología del altar y del trono del padre Vélez, que incluso es moderno desde el punto de vista de la edición, porque va poniendo los artículos de la Constitución española y los de la Constitución del 91, y muchos de ellos son una copia exacta, ¿no? El artículo 3º de la Declaración de Derechos y del Hombre y del Ciudadano es una copia exacta el artículo 3, la soberanía nacional reside esencialmente en la nación, es una copia exacta de lo que dice el artículo 3 de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, pero muchos artículos, ¿no? Las milicias nacionales son la transposición de la Guardia Nacional, los jefes políticos son la transposición de los prefectos, etcétera, ¿no? Pero el caso de Marx dice una cosa en la que tiene mucha razón. En ese libro, que es un libro realmente interesantísimo, ¿no? Hecho con artículos publicados en los años 50, 1850 y tantos, 1860, y es en Cádiz ideas sin acción, en el resto de España acción sin ideas. Bueno, en realidad no es exacto acción sin ideas, en el resto de España se peleaba por la patria, el rey y la religión, y los diputados de Cádiz lo que hacen es una constitución revolucionaria, ¿no? La más revolucionaria de las constituciones del siglo XIX español, la única, que es una constitución que prefigura un modelo de monarquía parlamentaria. Nada que ver con ninguna de las siguientes, ni siquiera con la del 69, que es más generosa en la concesión de derechos, pero que en la organización de los poderes es incomparable a la de Cádiz, ¿no? Cádiz es el texto más avanzado
sin duda alguna, de todo el siglo XIX español, de todo el siglo monárquico, y se pone de relieve en el trienio. Ahora celebramos el trienio, dentro de unos días hay un congreso en Madrid sobre el trienio liberal, que por fin los poderes públicos han decidido a reconocer el trienio, no Cádiz, no sé por qué no se celebró Cádiz, no sé por qué extraña razón no se quiso celebrar Cádiz, el bicentenario de la Constitución de Cádiz, y efectivamente, bueno, pues en el trienio se pone de relieve que aquello a lo que conducía era una monarquía parlamentaria. Hubiera sido muy raro que en un país como España. ¿Cuál es la gran peculiaridad de la Constitución? Bueno, pues que mientras que la Constitución francesa es una Constitución laica, la Constitución española dice la religión española, la religión católica, apostólica romana es la única verdadera. No hace ni siquiera una profesión diríamos, de declarar una religión como religión oficial, no, hace una profesión teológica. Dice, es la única verdadera. O sea, no es que sea la religión del Estado, no hay otra religión, esto que la religión católica, apostólica y romana, las demás son falsas. Esto en una constitución es una cosa impresionante, ¿no? En algunos momentos, en ese momento, parecería que estábamos entre la constitución soviética esa del 17, que no es ni una constitución ni es nada, que es una cosa extraña, que no tiene el aspecto ni la textura de un texto constitucional, lo hablaba antes con algunos colegas y amigos, ¿no? Bien, por tanto, en el caso de España, y termino ya, la contraposición es esta, pero cuidado, hay una contraposición también entre los patriotas y los liberales, porque es que los afrancesados eran liberales, pero no eran patriotas, no estaban con los patriotas. Los patriotas eran los que luchaban contra el francés, contra el francés. Por tanto, esa contraposición entre liberal y patriota también se produce. Es decir, que la idea de nación también es peligrosa ahí, ¿no? Yo, si me dijeran cómo se declara usted, diría que soy anacionalista, ¿no? Creo que es la mejor manera de definirse. Una última cuestión, que es una curiosidad. Se lo decía antes a Valentí Puig. Yo creo que casi todos, por lo menos una buena parte de nosotros, los más mayores, bueno, quizá aquí hay muy poca gente tan mayor como yo, pero bueno, esto es otra historia. Los más mayores hemos recibido la idea esta de... Y acabo ya. La idea esta el patriotismo es el refugio de los canallas, no por los escritos de su autor, ni por el que nos lo traduce, que es Boswell, sino por una frase, la frase con la que se abre la película de Kubrick, Paths of Glory, estos senderos de gloria. La primera frase, reténganlo en su memoria, la primera frase es una frase sobre negro, o es al final de la película, esto ya no soy capaz de recordarlo, dice, el patriotismo es el último refugio de los canallas. Y yo leí esa frase y me impresionó mucho antes de saber que la frase tenía un autor y que la frase probablemente porque me fijé en la frase y no en el autor, porque en la película de Kubrick aparece quién es el autor, ¿no? Bien, ojalá esto no los haya aburrido demasiado. Podemos luego continuar con España, con la España actual, porque muchas de las cosas que pasan proceden justamente de esta idea de que la nación es una idea de la que es muy difícil separar lo bueno de lo malo. Es muy difícil que en la idea de nación no haya al mismo tiempo cosas buenas y malas, igual que la idea de patria. Pues muchas gracias. Yo creo que hasta ahora hemos indagado sobre si hay y dónde se encuentran los orígenes. Aunque hayan momentos muy importantes en la forja de una nación, la idea de irse tejiendo, irse haciendo, ha estado aquí, por tanto, un cierto dinamismo. Es difícil encontrar un momento fundacional, sí en Estados Unidos, por la ruptura, sí en Francia. En el caso español, efectivamente, es más problemático por lo que se ha dicho. La conciencia, decía Ángel, de que ya existía una nación antes. Lo que pasa es que esto... a lo largo del siglo XIX, y me parece que esto será común en las tres experiencias, el Estado va concretando la nación y el Estado, también lo decía Roberto, el siglo XIX español es perfectamente parangonable porque tenemos ahí elementos de gobierno, una idea que ha salido en la mesa anterior, pero también de legislación. La codificación al final es fundamental para esta idea de
igualdad de derechos civiles o patrimoniales. Pero al final el derecho privado, no solo en España, pues tiene ahí, ya pensemos en Napoleón, una relevancia importantísima al efecto. Y este último subrayado que nos hacía Roberto, los peligros, que también puede tener cierta inflamación de la nación que lleva al nacionalismo y a la utilización de la nación contraparte de los mismos compatriotas y, por tanto, que pasan a ser enemigos, efectivamente. Y yo creo que ahora es oportuno el contrapunto de qué ocurre en el continente, por otro lado, tan querido y tan vinculado a España, y en aquel momento, desde luego, cómo salen las naciones, cómo sale concretamente Chile como república, cómo se va forjando como Estado y qué hay de la nación chilena. Eugenio. Muchas gracias. Me sumo a los agradecimientos por la organización. Felicitaciones por el trabajo bien hecho y es un agrado poder aquí estar escuchando presentaciones, aprendiendo con presentaciones tan interesantes. Y vaya tarea que tengo, o sea, no es fácil hablar después de dos académicos de este prestigio, sobre todo si estos no son mis temas de investigación. Yo estoy dedicado a estudiar cómo funcionan instituciones en el mundo real, cositas muy tecnocráticas. Pero bueno, para hablar de un país que es insular muchas veces en las discusiones constitucionales, pero para hablar de la Constitución de la Nación, creo que es interesante partir, al menos en el caso chileno, con una frase en un texto muy bonito de 1901, del que iba a decir un autor británico, pero diré inglés, como James Bryce, en el cual, si es que uno tiene que reducir la Constitución a una última instancia, la Constitución tiene 3 roles. Reconoce libertades, estructura el poder y mantiene cohesionada a una comunidad política. ¿Y por qué es interesante esto en el caso chileno? Porque, aunque yo soy contrario, existe el mito que creó el padre de la Constitución argentina, Juan Bautista Alberdi, en torno al excepcionalismo chileno. Y él se lo atribuye a el éxito que tuvo tempranamente la República Chilena a estructurar el poder. En contraposición a eso, los rebeldes en las postrimerías del imperio brasileño hablaban que el excepcionalismo chileno, a diferencia de lo que sugería Alberdi, radicaba justamente en las libertades políticas, ellos lo atribuían al sistema de partidos, que era una rareza en ese entonces, de los chilenos para participar en la comunidad política. En contraposición a eso, la historiografía chilena, desde los principios de fines del siglo XIX, ha dicho que el gran excepcionalismo del experimento que llamamos Chile radica justamente en la creación de una nación como pocos países de América Latina han logrado construir, que era lo que creíamos hasta octubre del 2019. Pero si es que uno revisa el proceso de la construcción de la República chilena, no vayan a pensar que yo uso la palabra república, que es algo que hay que crear como algunos pretenden usarla acá, pero si uno trata de ver cuál es el proceso de la construcción de la República y la nación chilena, este es un ejercicio político que, al igual que en Estados Unidos, comienza con la vacancia real, en donde los padres fundadores de la República dicen, bueno, tenemos que hacer algo al respecto, y crean un trinomio o triada que consiste en una constitución, una república, entendida esta en un sentido, lo que se creía era más bien norteamericana, en el sentido que el Estado le pertenece a todos por igual, a diferencia de lo que ocurría en una monarquía absoluta, y que además debe siempre sujetarse al Estado de Derecho. Y por último, una nación. Y en ese sentido, en su dimensión política, lo que se entendía por constitución no es más que un proyecto político que, en la ausencia de un rey, que era el destinatario de la soberanía, se ensaya una organización republicana, entendida esta como yo ya la expliqué, en que la soberanía reside en una nación que es única e indivisible. La nación reemplaza al rey absoluto como destinatario de esta soberanía y esa soberanía se ejerce dentro de los esquemas republicanos. Y dentro de ese esquema trinómico, la historiografía va mostrando cómo se construye la nación, que es donde se produce, a mi modo de ver, el mayor éxito de, si es que existe un excepcionalismo chileno.
Y es que con el avenimiento de la independencia, el Estado se construye y se consolida, no parte de cero, como decían los padres de la República, sino que simplemente toma las instituciones del periodo indiano o colonial y sobre eso crea ya un proyecto político que da por hecho el Estado. Y en ese sentido, la primera constitución que tiene Chile, la de 1833, lo que hace es decir, ya tenemos consolidado el proyecto estatal, ahora vamos a crear una hoja de ruta en términos de la creación de una república y de una nación. Y esta nación justamente parte de la base de una ausencia de una autocomprensión política de lo que consiste ser chileno. Y de hecho, si uno revisa las cartas de quienes firman la independencia, es bastante divertido que ellos dicen, bueno, pero ¿de dónde tomamos prestadas ideas? Porque no había, a diferencia de lo que ocurría en Estados Unidos, donde lo único que había era riqueza, Chile no había nada, o sea, era la peor capitanía general, no había riqueza, nadie quería ir, lo que se refleja en que no hubo, fue una virtud de la independencia, pero como no había esclavos, porque no era conveniente llevar esclavos, porque no se podía hacer nada en ese país. Y en ese sentido era construir desde cero. Y en ese sentido, hay un historiador que es muy famoso chileno que se llama Mario Góngora, que dice que justamente la principal tarea que tuvo ese Estado, desde el cual ya se partía, fue forjar la nacionalidad chilena. Y ese Estado fue justamente su matriz institucional. Lo que no significa, como plantea la historiografía del siglo XIX, que la creación de la nación sea una construcción unidireccional que las clases más bien populares reciben en términos pasivos desde esta inteligencia estatal. Y en ese sentido, el primer periodo, este proyecto de la construcción de una nación es más bien tenue, pero hay un hecho en 1859 que marca el énfasis de la creación de la nación, que es producto de la relación que tenían las autoridades políticas con la Iglesia Católica. Hay un quiebre entre la dirigencia política, entre liberales y conservadores. Y eso generó una necesidad de crear una idea o memoria que estuviera por sobre la política partidista. Y frente a ese quiebre se empieza a construir, y esto está bastante documentado en historia, un proyecto político que sienta las bases de lo que debería ser una nación. Y en ese sentido, hay una historiadora que se llama Sol Serrano que ha estudiado esto en detalle. Se crea un proyecto educacional después de 1859, hay una reforma muy profunda en 1880 en materia educacional para crear una escuela pública que permita generar un ideario nacional. También se desarrollan, que era algo que era inexistente hasta ese entonces, los símbolos y ritualidades republicanas. Y por último, también se crean la idea que las clases, si quieres dirigentes, tienen que saber conectar con los sectores más bien populares. Y en ese sentido se crea una reforma electoral que disminuye considerablemente el tamaño de los distritos electorales para poder generar un vínculo más cercano en el cual esos políticos llevaran el ideal nacional. Y en ese sentido es muy interesante ver cómo lo que Roberto Gargarella habla de la alianza conservadora liberal en América Latina se ejemplifica muy bien en este pacto que hay entre liberales y conservadores. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, algo que no existió hasta fines de 1870, nunca se celebraron las fiestas de independencia porque no se sabía si la independencia era con la vacancia del rey, cuando está la primera batalla respecto de la reconquista española o cuando finalmente España termina por reconocer en 1820 la independencia española. Y así se fijan fechas absolutamente arbitrarias en torno a cuándo somos independientes, que es una fecha que tiene, en 1810 estábamos lejos de ser independientes y de hecho esa fecha lo único que hace es nosotros ciudadanos de Chile plegamos nuestra lealtad al rey. Pero aún así, en la construcción de esa fecha, lo que hay un rito secular en donde está prohibido todo lo religioso. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a celebrar el hecho de ser chilenos. Pero el costo que tuvieron que pagar los liberales a ese respecto es justamente, bueno, si es que ese va a ser un rito secular, el presidente de la República va a tener que ir a la catedral de la Iglesia Católica a lo que se llamó una celebración del Te Deum para agradecer por la República y la nacionalidad chilena. Y en ese sentido es muy interesante ver que Chile tuvo, visto retrospectivamente,
la suerte de verse involucrado en dos guerras. ¿Por qué? Porque como bien dice Hobsbawm, el proceso de construcción de las naciones son duales, o sea, es de arriba hacia abajo, pero también de abajo hacia arriba, y el haberse visto involucrado en dos guerras permitió la creación de un concepto que se llamaba el patriotismo popular, en donde las clases populares que ya tenían esta idea producto de la reforma electoral, en donde están recibiendo ideas de sus representantes electos, pero justamente producto de esta guerra ellos se involucran en el destino del país y empiezan a sentirse parte de la conducción del país y por lo tanto parte de la nación chilena. Y en ese sentido es bastante interesante cómo desde la política se crea un revisionismo histórico y la construcción de ciertos íconos culturales, que es lo que nosotros conocemos como el roto chileno, que es una figura más o menos picaresca, en donde las clases populares se vuelven un ícono que forma parte de la nación. Y en ese sentido, a través de, si ustedes quieren, producción cultural, se empiezan a establecer elementos de la cultura popular dentro y en términos preponderantes de lo que funciona como la nación chilena. Y en ese sentido, la nación chilena va tomando forma tanto de abajo hacia arriba como arriba hacia abajo en torno a lo que es una comunidad de memoria que permite distinguir esta dualidad, si querés, marxista, entre la oposición de clase y nación. ¿Por qué? Porque esta construcción dual permite entender que la nacionalidad, como se entiende en Chile, no es una categoría hegemónica, sino que por el contrario es una de las muchas identidades que existen. Y en ese sentido, que esto va de la mano de fines del último tercio del siglo XIX, cuando el Estado chileno se expande territorialmente, producto de la guerra con Perú y Bolivia, va a incluir dentro de su territorio a unos pueblos originarios, que es lo que se conoce como los aymaras, y también en la mal llamada pacificación de la Araucanía va a incluir dentro de su territorio al pueblo mapuche. Y en ese sentido, este es un episodio bastante importante porque permite entender cómo la nación es perfectamente compatible con diferencias étnicas o culturales o como quieran definir esos pueblos. ¿Por qué? Porque justamente al crecer el Estado, la nación tiene un rol político muy importante en servir como un eje articulador con independencia de la clase, la nacionalidad, la generación, etc. Y esto es todo, es una operación política y en ese sentido hay una revisión de la historiografía que es bastante caricaturesca, pero el mismo gobierno que en ese entonces estaba controlado por los liberales que entendían la importancia de la construcción cultural, ellos pagan a través de la Universidad de Chile, que justamente fue creada a mediados del 1842-50 como la memoria institucional del país para desarrollar este proyecto. Ellos pagan a intelectuales para que hagan una revisión historiográfica que involucre, por ejemplo, al pueblo mapuche como un protagonista de la independencia, en circunstancias que no existían dentro del radar en el Chile de la independencia. Y en ese sentido, la nación cumple un rol muy importante de aglutinar a personas que estaban o que antes eran inexistentes o que estaban excluidos de la vida política. Y en ese sentido, y con esto creo que, porque es más interesante lo que puedo decir después, la nación tiene dos roles fundamentales en Chile, al menos, y tal vez ese es el éxito del proyecto nacional chileno. Uno, aglutina, pero dos, sirve de un eje articulador en periodos de mucha división o polarización. Y en ese sentido no es azaroso que si uno revisa, por ejemplo, la declaración de la Junta Militar después del quiebre institucional del año 73, cuando hubo el golpe militar, justamente uno de los objetivos que dice o que utiliza la Junta para legitimarse ante la ciudadanía es que ante los intentos desestabilizadores de grupos que quieren destruir la nación, ellos ejercieron una labor, si quieren, protoconstitucional de quitarle el poder a otros para reconstruir la nación. Y en ese sentido, la nación como estrategia propagandística fue utilizado en términos tan exitosos que, y con esto ya termino, se dio por hecho. ¿Por qué? Porque siempre fue algo tremendamente virtuoso que aglutinaba y convocaba. Muchas gracias. Esta idea de esa nación que va aglutinando y convirtiéndose en un factor de cohesión, antes ha salido la idea de integración política de una comunidad,
tanto a nivel de clases sociales como a nivel de pueblos, y que esto lo hace el Estado y no es incompatible con la nación. Esta es una de las lecciones interesantes. Yo creo que ahora sería interesante ver cómo estamos ahora, ¿no? Tomando, si queréis, de referencia 1978 en el caso español, cómo han derivado las cosas en este momento, y en el caso chileno en el proceso constituyente. Intentemos ser ajustados en el tiempo para que dé espacio a alguna intervención. ¿5 minutos? Sí, 5, 7, sí. Bueno, yo creo que me ha gustado mucho lo que nos ha contado Eugenio, me parece muy interesante, iluminador y claro, yo creo que también hablando un poco con lo que ha dicho Roberto, el concepto de nación como instrumento de integración, no sé yo bien, ahora sí, perdón, por intentar ya dialogar en la mesa, ¿no? Para que después demos paso a que hablen las personas que están en la sala. Yo, ese concepto de nación como instrumento de integración de aquellos que son diversos, incluso étnicamente diversos, claro, esa es la idea liberal de la nación. Y claro, muchas veces uno, por lo menos en el contexto español, parece que nación suena a nacionalismo. Yo creo que es importante separarlo. Ha habido como una perversión de este concepto, donde nación tenía el significado de ser aquella comunidad de cooperación donde los ciudadanos organizaban su vida colectiva, a aparecer la nación como un sujeto prepolítico, que es la visión nacionalista de la nación, orgánico, con una voluntad propia y, por supuesto, siempre aparecen pues, aquellos que interpretan la voz de esa nación, igual que con los populismos se le dan voz a través de un gobierno personal, ¿no? Y también es una idea que también está muy metida en nuestra cultura de que el Estado tiene un carácter convencional y la nación un carácter natural y que tiene una subordinación de los estados a las naciones, que es la doctrina del nacionalismo, el principio de las nacionalidades, que presupone que las naciones tienen, por este carácter natural, pues un origen providencial de buena medida, y que nuestra cultura todavía aparece, y aquí en el contexto catalán, pues bastante, ¿no? Esta idea de que la nación es anterior a la organización convencional de la vida colectiva y que por lo tanto tiene que tener una prioridad frente, ¿no? a la organización del Estado como vida común. Yo por eso pienso que, claro, para el caso español, ¿no? Creo que ha habido un descuido, ¿no? En el uso del adjetivo nacional y en el uso de la nación, y que no se ha hecho un uso beligerante de la nación en el sentido liberal y se ha permitido que ese uso que había sido propio del siglo XIX, ¿no? Hay por ejemplo, como contar una cosa entretenida, un diccionario de los políticos del siglo XIX, no va a leer nacional, ¿no? Y entonces te cuentan, ¿no? Que el adjetivo nacional ha sustituido al adjetivo real, ¿no? Estaba el patrimonio real, ahora es el patrimonio nacional, donde está la soberanía real, está la soberanía nacional. Y dice, algunos exagerados cuando van a tomarse un vino, ¿no? En lugar de decirles que tienen que pagar 3 reales, tienen que pagar 3 nacionales, ¿no? Pues se ha llegado a este abuso del concepto nacional, esa parecía del siglo XIX en España, pero, en fin, transmite esta idea de que ha habido, también con todas las cautelas y todos los peligros que tiene esta transferencia del poder real y de su soberanía a un sujeto colectivo que no es un sujeto orgánico, sino que es la asociación de aquellos que integran sus diferencias para vivir y cooperar juntos, ¿no? Yo creo que eso es Mario, que esa confusión ha venido acompañada también de un abandono de este significado de la nación y una equivocación que ha dado lugar a muchos problemas. Y para el contexto europeo, antes de llegar a la Constitución del 78, yo creo que estamos en un tiempo en el que el nacionalismo ha vuelto y donde este concepto orgánico de la nación, por lo menos en el contexto europeo, se ha hecho evidente, ¿no? En el caso de Rusia, ¿no? Donde piensa que todos aquellos que son rusos, que hablan ruso, no son necesariamente sujetos suyos, y el principio de autodeterminación nacional, como ha ocurrido en el caso de Alemania con Alsacia y Lorena en 1870, se entiende como un principio de anexión. Todos aquellos que son como yo, definido como comunidad orgánica, pueden ser incorporados porque hay un derecho a incorporarlos, ¿no? Francia, curiosamente, en el 70 entendía el principio de autodeterminación nacional como un principio de secesión. Es verdad que lo entendía así por puras razones instrumentales, porque de esta manera buscaba, ¿no? Que se hubiese un plebiscito en Alsacia-Lorena que permitiese recuperar esas provincias que había perdido, ¿no? Pero digamos que ese principio de anexión opera nuevamente en Europa. El nacionalismo fue muy impopular después de la Segunda Guerra Mundial por razones obvias, ¿no? Vinculadas al fascismo y al nacionalismo, ¿no? Y su
en su visión palingenésica, la idea de recuperar la grandeza perdida a través de la conquista, fue nuevamente impopular en la última década del siglo XX, ¿no?, para las izquierdas europeas, porque estaba asociada a la disolución de la Unión Soviética en el 91 y a los conflictos de Yugoslavia del mismo tiempo, y sin embargo con las políticas de la identidad, este concepto de nación como totalidad orgánica ha vuelto. Y una parte importante, pues, de culpa la tiene, digamos, la izquierda, ¿no?, que a partir de los años 60 en Estados Unidos formó una nueva lucha cultural, una batalla cultural de la nueva izquierda, que es la defensa de las identidades victimizadas, ¿no?, como instrumento que ha de sustituir a la lucha de clases, ¿no? Yo creo que de alguna manera extraña eso se ha ido extendiendo y nos ha llegado hasta nosotros, ¿no? Cualquiera que se previene, en el caso de chileno también, ¿no?, porque cualquiera puede decir que es mapuche y ya tiene una razón de víctima que le da derecho a tener, en fin, no vamos a decir un privilegio, pero sí una razón política que debe ser tomada en consideración. Yo creo que esto es, de alguna manera, universal, ¿no? Y lo hemos visto en muchos sitios donde, por ejemplo, de España, hay políticos que hablan en el nombre de una nación orgánica, no hablan como representantes de un partido político, ponen un nombre colectivo al que ellos intentan representar. Esto forma parte del populismo, pero evidentemente también del nacionalismo, la presunción de que hay sujetos colectivos con una voluntad y que hay personas que lo encarnan. En el caso de Europa, pues en el caso de Hungría, por ejemplo, Víctor Orbán ha dado la nacionalidad a todas las minorías marginales del este de Europa. Esto le da un apoyo sobresaliente en las elecciones, porque son 3 millones de votos que van directamente a su favor, pero ha despertado un fantasma europeo, que era la idea de que las fronteras eran intangibles, no debían tocarse, que era un principio de paz en Europa, y ha creado una enemistad con sus vecinos que despierta a los viejos fantasmas, ¿no? Yo creo que ha habido quizá un abandono, ¿no?, de la defensa del concepto liberal de nación y como instrumento de integración y de pacificación de las sociedades, y una vuelta a través de las políticas de identidad y su hegemonía en el presente a este viejo concepto de la nación, que es necesariamente un concepto de exclusión y que conduce al conflicto, no es directamente una ideología del conflicto, porque esa nación solo admite, digamos, en su organización más benigna, admite únicamente la asimilación como principio de integración política, ¿no? Y en su manifestación más normal, pues conduce a la exclusión o a la limpieza étnica, finalmente pues al genocidio, como estamos viendo nuevamente en las sociedades europeas. Pero yo soy pesimista, ¿no? Es cierto que en España quizá nosotros tendemos a ser un poco dramáticos, porque nos gusta el dramatismo, ¿no? En nuestra pintura, ¿no?, en nuestra escultura, siempre aquí hay mucho sufrimiento y mucha sangre, quizá un poco exagerados, pero es cierto que esto forma parte de un clima mundial, ¿no?, donde el liberalismo se va desvaneciendo y aparecen las identidades fuertes asociadas a esta concepción que yo creo equívoca y peligrosa de la nación, y al mismo tiempo una retirada de la defensa de la nación como principio de integración, que sería aquello que la experiencia histórica nos dice que produce una sociedad más pacífica y que el conflicto, ¿no? Bueno, así podemos plantear. Bueno, por continuar con la reflexión de Ángel, que me parece, vamos, de una obviedad, yo únicamente matizaría una cuestión. Yo soy pesimista respecto de la posibilidad de configurar un concepto liberal de nación. Es decir, a lo largo de la historia, la nación ha sido utilizada muchas más veces para hacer mal, diríamos, que para hacer bien. Es decir, que es verdad, la unidad italiana es una página, diríamos, gloriosa. Se configuró una nación liberal, incluso la configuración de la nación alemana, que no se hace a través de referéndums, sino a través de pactos entre los príncipes. Pero al final, si echamos cuentas de la cantidad de veces en que a lo largo de la historia contemporánea, es decir, a partir de principios del siglo XIX, ¿no?, la idea de nación ha servido para conducir a los pueblos a auténticas catástrofes, pone los pelos de punta, ¿no? Desde el nacionalismo alemán, esto hasta el nacionalismo italiano, hasta los nacionalismos de Centro Europa, al franquismo. En España, vamos a ver, yo tomo el punto de partida en la reflexión que hacía Josep María, ¿no? El 78 significa el intento
de crear una nación inclusiva, frente a la idea de nación que había prevalecido durante el franquismo, en la que, lo decías creo que tú antes, ¿no? La nación era la nación católica y la nación, diríamos, identificada con el pensamiento del régimen, de tal manera que quien era franquista o no molestaba y quien era católico era español y los demás éramos antiespañoles. Es curioso, el otro día en el Congreso de los Diputados el ministro de la Presidencia, que no es cualquier persona, es el ministro del Gobierno español, se refirió a la oposición tachándola de antiespañola, lo cual resulta doblemente curioso teniendo en cuenta que gobierna con Bildu y con RC, ¿no? Y dijo, ustedes representan la anti-España, les dijo literalmente, ¿no? Una cosa que resulta fuerte, ¿no? Sí, sí, tiene resonancias claramente franquistas, claro, la anti-España, ¿no? Les dijo así, literalmente, después de que el presidente les llamó un gobierno de mangantes, dijo, ustedes representan a la anti-España, ¿no? No, vamos a ver, yo creo que la Constitución del 78 es un intento claro, después de los disparates de la izquierda que ha estudiado Andrés de Blas, ¿no? Durante los primeros momentos de la transición, la izquierda pedía el derecho de autodeterminación de los pueblos, ¿no? Que estábamos, ¿no? La locura. Es un intento serio de construir una nación inclusiva que al mismo tiempo que es una nación inclusiva de ciudadanos, una nación de ciudadanos identificados por un catálogo de derechos, porque son ciudadanos libres, es una nación que inclusiva de las diversidades, diríamos, territoriales que se expresan básicamente, aunque no únicamente, a través de las lenguas. Es decir, el elemento esencial que se integra, yo creo que el artículo más importante de la Constitución desde ese punto de vista es el artículo que se refiere a la lengua, ¿no? El castellano es la lengua española oficial del Estado, también son oficiales en sus respectivos territorios las restantes lenguas, la riqueza lingüística constituye un patrimonio común, ¿no? Porque en realidad ese es el gran elemento, diríamos, el gran caballo de batalla que han montado los nacionalistas periféricos, ¿no? Ya nadie reivindica, bueno, Arzalluz, que hacía aquellas cosas de decir que tenían ellos un RH negativo, ¿no? Un RH distinto. Bueno, sí, negativo, sí, efectivamente, un RH negativo y un RH distinto. Bueno, en fin, diríamos que al margen de las majaderías ya nadie hace una reivindicación sobre la base del elemento racial, que estuvo muy de moda en los años 20, incluso en Estados Unidos y en otros países el elemento racial fue un elemento muy importante, o sea, se hicieron políticas raciales en todo el mundo, ¿no? Ya nadie reivindica otro tipo de elementos, nadie reivindica el elemento, diríamos, liberal de la voluntad, aquello de Renan del plebiscito cotidiano, ¿no? O sea, el gran elemento son elementos orgánicos, ¿no? Son elementos orgánicos y el gran elemento orgánico, sin duda alguna, es la lengua, ¿no? ¿Qué ocurre? Bueno, pues que ese intento de buena fe de los, diríamos, no nacionalistas, a los que nacionalistas periféricos llamaban nacionalistas españoles, esto es la forma en que nos han calificado a los que no éramos nacionalistas en Galicia tradicionalmente. No se vayan a pensar los colegas y los amigos y los presentes catalanes que el problema de Cataluña es único, es decir, ese es un problema que aquí se vive con más intensidad porque los nacionalistas tienen mucha más fuerza, pero el que somos malos gallegos, los que no somos nacionalistas gallegos, es común, ¿eh? Somos muy malos gallegos, tan malos gallegos que a uno se le puede tapiar el despacho, incluso ponerle una bomba en su garaje, ¿no? Esto es perfectamente legítimo, dado que es un mal gallego, ¿no? Un no gallego, si no es nacionalista es un no gallego, ¿no? ¿Qué ocurre con la Constitución? Que la Constitución ha sido pervertida por procesos que hay que decirlo con toda claridad, de construcción nacional. Es decir, los nacionalistas, yo creo que además, a plena conciencia de que eso es lo que iban a hacer, han utilizado la Constitución para construir naciones. Han utilizado fondos públicos para construir naciones, han utilizado recursos políticos para construir naciones y en algunos lugares han conseguido un éxito relativo, pero un éxito, esto es así, ¿no? Y yo quisiera ejemplificar con un asunto que me parece perfecto, al que antes me refería, que es el tema de la lengua, ¿no? En los estatutos de autonomía, no sé si ustedes lo recuerdan, pero yo se lo recuerdo por si alguno no lo recordase, se definen a las lenguas vernáculas o las lenguas autóctonas, que es como habría que definirlas, ¿no? Lo decía un día el que fuera presidente de la Real Academia Española, no
no soy capaz ahora de recordar el nombre. Decía, hombre, lenguas vernáculas, lenguas autóctonas. No, se habla de lenguas propias. Claro, el antónimo de propio es ajeno. El concepto de propio es un concepto cálido. El concepto de esto, lo no propio, es un concepto frío. El día que metimos en los estatutos que las lenguas vernáculas eran lenguas propias, es decir, que la lengua propia de Galicia es el gallego, o que la lengua propia de Cataluña es el catalán, o que la lengua propia del... claro, decía, y lo decía con muchísima razón, Patxi Unzueta, ¿no? Decía, hombre, según ese criterio, la lengua propia del País Vasco es el castellano, porque el castellano nace allí, en las estribaciones de la comunidad autónoma, ¿no? O sea, no se le puede... Esta utilización del concepto, insisto, es un concepto cálido, no lo estoy diciendo sin ser consciente de lo que estoy diciendo. El concepto de propio es un concepto de lo mío, lo que me pertenece, y lo otro es lo ajeno. La lengua propia es el gallego, la lengua española es lo oficial. Si hay una cosa menos cálida que la palabra oficial, no es difícil de encontrar. O sea, esta idea de que, por tanto, tenemos lenguas que son nuestras y lenguas que son extrañas, que han entrado aquí, cuando en realidad, la penetración lingüística en los años 1978-80 era ya inmensa en el conjunto de España. Hace 20 años o un poco más quizá, en Como estábamos en un congreso y yo cenaba al lado de un colega italiano, en realidad un maestro, ¿no? El profesor Giovanni Bognetti, ya fallecido, catedrático de la Universidad de Milán, con el que luego tuve mucha relación y al que le tuve mucho afecto. Y yo hablaba mal, hacía este discurso que hacemos todos, hablando mal de la televisión, que la televisión era muy mala y que la televisión era este discurso así un poco intelectual y un poco moderno, ¿no? De que la televisión es una basura y que, en fin, estas cosas, ¿no? Y me dijo, más guarde, un colega, más guarde, porque en realidad, me dijo, en realidad el italiano, la televisión, digo, la RAI ha tenido una virtud muy importante, me dijo, y es que ha convertido al italiano en la lengua de todos los italianos. Esto en los años 40 y tantos, en el año 46, bueno, en el año 40 y tantos no, en los años 50 y tantos, que es cuando debió empezar a emitir la RAI, ¿no? En los años 50 y tantos, ¿no? Es decir, en el año 60, en los años 60, como en España. Por tanto, lo que estaba diciendo era que en Italia la lengua nacional la crea la RAI. Esto era un proceso que estaba mucho más avanzado en España. Y sin embargo, hoy estamos en una situación que es irreconocible. Cualquiera, decían de Sieyès, que cuando llegó a la convención después del terror, a Sieyès le llamaba Robespierre la toupe de la revolución, porque se escondía, ¿no? Él mismo se preguntaba qué hacer durante una tal noche, decía, aguardar la llegada del día. Sieyès decía, entraba a la convención y decía, entro en una asamblea que me parece la de un país desconocido, ¿no? Bueno, cualquiera que se hubiera marchado de España en el año 80, 81, 82 y volviese hoy a España, ¿no? Y sin tener ninguna noticia de España, hubiera ido a Marte, imaginemos, ¿no? Hubiera vivido con los marcianos durante 30 o 35 años, sería incapaz de reconocer la realidad española actual. Absolutamente incapaz de reconocerlo. El país se ha transformado, no solo se ha transformado para bien, claro, se ha transformado maravillosamente para bien. Hay muchas universidades, hay un sistema de seguridad social admirado en todo el mundo, hay un sistema de protección social, las mujeres las mujeres y los hombres nos podemos divorciar, las mujeres pueden interrumpir su embarazo legalmente, etcétera, etcétera. No solo se han producido cambios, diríamos, civilizatorios, ¿no? Aunque algunos, como este último que he mencionado, pueden ser más discutibles, ¿no? Según cuál sea la ideología de cada uno. No, se ha producido un cambio que es irreconocible, absolutamente irreconocible, que es que aquel país es un país donde hoy hablar decir catalanista o galleguista es diríamos, una descripción positiva de una palabra, de una persona, y decir españolista es un insulto. No sé aquí, en Cataluña. Desde luego, sí lo sé, ¿no? Claro, es una pregunta retórica. Desde luego, en Galicia sí. O sea, si tú te autodefines, si a ti te llaman españolista, cosa que yo, diríamos, sufro por experiencia personal, es que eres eso es un insulto, ¿no?
bueno, ¿cómo es posible, no? ¿Cómo es posible que lenguas que convivían perfectamente y que conviven perfectamente? El otro día veía a dos chicos que salían de la facultad y uno de ellos iba hablando en perfecto castellano y la chica iba hablando en perfecto gallego. En mi casa, mi madre era extremeña y esto teníamos un pequeño babel porque con mi padre hablábamos en gallego y con mi madre hablábamos en castellano porque mi madre era extremeña. Es cierto que ya después cuando llegó más tiempo entendía perfectamente el gallego, ¿no? Pero yo que he hablado gallego desde niño, que he hablado con gallego con mi padre durante toda la vida, que soy bilingüe, diríamos, de nacimiento, soy uno de los mayores enemigos del gallego en Galicia, ¿no? Cosas extrañas, ¿no? Cosas verdaderamente terribles, ¿no? Bueno, esta es una realidad que todos reconocemos aquí, ¿no? Y lo que se ha producido con la Constitución es un auténtico fraude, ya no digo un fraude constitucional, sino un fraude político. Utilizar una Constitución que estaba creada para acomodar la diversidad territorial de España, que existe, sin duda, hay una diversidad lingüística, hay una diversidad de sentimientos, hay una diversidad de folclores, esto es una cosa, pero igual que existe en otros lugares de Europa, es decir, que esta cosa, hay muchos españoles que creen que solo hay distintas lenguas en España, en Italia, desde el sur hasta el norte, desde el calabrés, el siciliano, en fin, tengo una colega cuyo padre y cuya madre son de dos pueblos que están a una distancia en Calabria de aproximadamente 100 kilómetros y si hablan en lo que ellos llaman dialecto, no se entiende. Por tanto, bueno, lo que hemos aquí hecho es santificar eso y convertirlo en un problema. Hemos creado un problema donde no existía, al servicio de la construcción de las naciones, al servicio de la construcción nacional. Es decir, lo que debería haber sido un instrumento de resolución de un problema ha sido un instrumento para crear un problema, para crear un gran problema. El mayor problema que tenemos hoy, porque los problemas económicos, decía mi padre, lo que se arregla con cartos no es problema, lo que se arregla con dinero no es problema, y no tenía dinero, tenía muy poco dinero, pero efectivamente lo que se arregla con dinero no suele ser un problema, ¿no? Los problemas serios son los que no se arreglan con dinero, es verdad. Hemos llegado a una situación realmente increíble, porque hemos utilizado, y acabo ya, hemos utilizado una estructura política, una voluntad política de vivir juntos, en todo lo contrario. Y cuidado, con elementos, las identidades a las que ahora te referías, claro que en Estados Unidos hay un libro que se ha publicado recientemente de un colega muy amigo personal que se llama Darío Villanueva, el que fuera presidente, director de la Real Academia Española, que se llama, bueno, no voy a ser capaz de recordarlo, un libro sobre las políticas identitarias en Estados Unidos y en Europa y el desastre que están produciendo. Esas políticas identitarias nos han llevado también aquí a la censura y a la derogación, a la cancelación. Es decir, aquí hay cosas que no se pueden decir, literalmente. Hay cosas que no se pueden decir. Hay personas, el otro día leí en no sé qué sitio que quisieron ponerle al aeropuerto de Murcia, supongo que es un aeropuerto pequeñito, ¿no? El nombre del inventor del autogiro, que parece de la Cierva, que parece que el inventar el autogiro tiene una cierta relación con la aviación, ¿no? Esto no parece ser una cosa extraña, una cosa y la otra, ¿no? Y en el ministerio pidieron un informe, es igual quién lo hizo, pero en fin, pidieron un informe y les han dicho que no se puede hacer porque era un... Bueno, estamos en una política de la cancelación, toda la política de memoria, yo soy muy crítico con todas las políticas de memoria democrática porque creo que todo eso nos está llevando a cosas terribles y ha acabado produciendo que la Constitución sea un instrumento para la división y no un instrumento para la unidad. Y esto es terrible, terrible realmente. Y yo no soy muy optimista, lo siento decirlo. En realidad quizás no soy muy optimista porque ya soy mayor. Y a medida que uno se va haciendo mayor, se va haciendo pesimista en casi todas las cosas. Pero no soy muy optimista respecto de que podamos arreglarlo. Tengo la impresión de que lo máximo a lo que podemos aspirar es a no empeorarlo más. Pero ya no creo que lo podamos arreglar mucho, ¿no? Tengo la impresión de que esto va a ser muy complicado. Pues vamos a Chile. Intentemos ser breves porque bueno, se nos está yendo un poco de las manos. Fijemos quizás para acabar todo, si os parece, a las 9 de la noche, para que todos sepáis más o menos lo que nos espera. Y entonces ahora, no, digo de seguridad jurídica. Sí. Una breve intervención y luego abrimos un turno mínimo, ni que sea, para cerrar. Bueno, si ustedes son pesimistas,
Yo vivía en Estados Unidos durante la administración Trump y me volví a Chile para intervenir en el proceso constituyente. Pero hablando en serio, es interesante sobre todo lo último que decía Roberto sobre las políticas de la identidad, porque nosotros en las Américas, eh, salvo como Trump y Make America Great Again, y tal vez caricaturas muy burdas como Andrés Manuel López Obrador, que trata hasta a sus hijos de antimexicanos, y en El Salvador no tenemos problemas graves de nacionalismo, pero la nación como elemento articulador y convocante se está viendo seriamente afectada por la política de la identidad, las cuestiones identitarias. Y eso en Estados Unidos, por ejemplo, estamos viendo cómo ha vuelto al país absolutamente ingobernable. Y tal vez el caso chileno, y en esto es particularmente importante, y con esto vengo en una amenaza, para en caso que a ustedes les ofrezcan un proceso constituyente. El proceso chileno está viendo, todas las constituciones, hoy día lo discutíamos en la mañana en la Universidad de Barcelona, todas las constituciones procuran responder a los desafíos de su época. Y en países donde la construcción de la nación fue algo que se dio por hecho y por lo tanto no responden a identidades centenarias como si ocurre en Europa, se están viendo enfrentadas a esta cuestión de la identidad. Y en ese sentido, el proceso constituyente chileno evidencia una doble amenaza, si quieren, que es una articulación doble respecto de estos elementos universales que buscan convocar y agruparnos, no necesariamente en términos de asfixia. La nación chilena, y por eso tal vez es un buen ejemplo, probó que nunca, o al menos hasta hace muy poco, porque ahora aparecieron muchas identidades, nunca fue un elemento de opresión. Al menos para quienes vivíamos en Chile. Eso es discutible respecto de cuán aislados estábamos de lo que estaba ocurriendo en América Latina. Pero el proceso constituyente evidencia una doble amenaza a lo nacional. Primero, si uno, y si me lo piden yo encantado de enviárselo, si uno revisa el articulado, los 400, ya casi 500 artículos que llevamos en la Constitución y que se cierran probablemente la próxima semana, en primer lugar hay una inversión general que se produce en el lenguaje político de la Constitución. Si antes todas las constituciones chilenas y particularmente todas las latinoamericanas buscaban conceptos universales que convocaran e invitaran, ahora existen nuevos conceptos todavía relativamente indeterminados que se están integrando a la Constitución, que no son de uso cotidiano en el lenguaje político, hasta que había comenzado esta asamblea. Como por ejemplo, pueblos originarios, como por ejemplo, disidencias, ya no son diversidades, son disidencias. Como por ejemplo, autonomía, interseccionalidad, que todavía yo no logro entender, pero puede ser porque sea de la antigua escuela. Y democracia directa como mecanismo de protección ante lo que se parece la opresión universalista. Y en ese sentido, ese uso de conceptos refleja una práctica política asociada a grupos locales, independientes e identitarios. Son particularismos, si ustedes quieren, que busca eliminar o desarticular el rol que cumple la nación. Porque ya no existe una categoría identitaria, o se busca evitar las categorías identitarias que nos agrupen. Estas nuevas categorías están planteadas como espacios de autonomía para protegerse de lo que se consideran la opresión de lo absoluto. Y que en su discurso victimizador ahogan todas las expresiones de individualidad. Y en ese sentido, y esto hay videos que son particulares de los debates de la convención, ya no existen minorías, sino que hay disidencias. ¿Por qué? Porque no existe posibilidad de que haya un reconocimiento, si se quieren, como esa pulsión hegeliana de que la política busca ser reconocido, de estos grupos como elementos, por ejemplo, de justicia distributiva, donde perfectamente podrían caber, y de hecho nosotros tendríamos a agruparlos. ¿Por qué? Porque pueden merecer una expresión de reconocimiento, si ustedes quieren, hegeliano. La forma que tienen esas categorías identitarias de defenderse frente a lo universal es ante el antagonismo. Y en ese sentido, por ejemplo, un profesor que es parte de la Asamblea, un profesor de filosofía del derecho bien famoso, cuando él dice, citando a un historiador marxista, dice, una democracia no es posible construida en base al antagonismo. A esa persona la trataron de cancelar porque decía que lo único que estaba haciendo
era tratando de ahogar esas expresiones individuales. Que uno puede decir incluso que hay expresiones individuales que tal vez son discutibles. Tal vez los pueblos originarios, en esa construcción caricaturesca de el noble guerrero araucano, tal vez pueden ser problemáticas en muchas dimensiones. Pero el problema, y tal vez lo peor que tienen estas categorías particularistas, es que no necesariamente son de rasgos de identidad que no dependen de uno, como por ejemplo las categorías sexuales, como por ejemplo la pertenencia al género femenino, sino que son muchas veces de elementos que uno quiere reconocer como propios y que dependen de la entera subjetividad. Y en ese sentido, yo contaba el cuento hoy día que se reían, pero uno de los grupos de presión más fuertes que hubo antes del proceso constituyente eran los autodenominados ciclistas furiosos. ¿Por qué? Porque ellos se planteaban ante la opinión pública bajo la perspectiva de que ellos se niegan a utilizar automóviles, sino que quieren utilizar bicicletas, y eso es un reconocimiento suficiente para que esté en la Constitución. Otro cuento que es todavía más divertido, yo no estaba en esa asamblea, pero un convencional cuenta que llega una científica brillante, o sea, extraordinariamente inteligente del norte, y el periodo de audiencias públicas les dice, ustedes tienen como elemento fundamental que reconocer la importancia que tiene el reino de los hongos y el fungus en la Constitución, porque eso es lo que nos va a salvar del calentamiento global. ¿Y por qué es importante esto? ¿Por qué? Porque eso puede ser muy válido. Pero el problema es que esta forma no solamente de entender lo constitucional y las categorías constitucionales, sino también de entenderse en la actividad política, pretenda simplemente el reconocimiento de un espacio de autonomía donde ya no la nación, sino yo, a partir de un elemento que no me define en mi multidimensionalidad, quiero ser el soberano. Y en ese sentido, incluso en las categorías que son más importantes de lo constitucional, como por ejemplo, y que tal vez merecen mayor reconocimiento, como por ejemplo es, tal vez los pueblos originarios, incluso en el evento, sí pueden ser, tal vez eventualmente, yo no creo que en el caso chileno lo sean, pero tal vez incluso uno puede creer que son naciones. Incluso cuando yo trato, y de hecho esto es algo bastante claro, que el eje articulador conceptual de toda la Constitución o lo que lleva redactado es el carácter de autonomía. ¿Por qué? Porque incluso respecto de esos pueblos, si les reconocemos lo nacional, cuando yo me planteo desde la autonomía y donde yo soy el soberano sin que pueda tener ningún grado de control desde arriba, por ejemplo, puede ocurrir lo que les pasa a ciertos pueblos originarios, en donde dicen, respecto a los mapuches, que es el pueblo más grande chileno, hay partes del pueblo mapuche que no se consideran tales, sino que se consideran una subdivisión como los huilliches. Entonces, ahí me están ahogando mi individualidad. Y en ese sentido, uno no puede construir lo constitucional en base a lo identitario. Y con esto cierro. Otro elemento particularmente problemático de estas categorías de la identidad es que el sujeto constitucional, como se está concibiendo en la Constitución actual, ya no es el individuo. ¿Y por qué es importante esto? Porque se está concibiendo las personas en sus relaciones de identidad. Y esto es fundamental porque los individuos en la nación somos todos iguales. Y por lo tanto, esto es un elemento central de la modernidad, en donde ya no tenemos un reconocimiento en base al estatus, en el cual yo tengo ciertos derechos por pertenecer a cierto grupo familiar, étnico, sino que somos todos iguales. ¿Por qué? Porque formamos parte a través de un contrato social que nos iguala. Y en ese sentido, lo que hay detrás de muchas de las categorías identitarias de la Constitución, y por eso es tan peligroso para la democracia constitucional, esto en Chile se está dando a nivel constitucional, pero esta es una agenda que está en Estados Unidos, en Argentina. Lo que se quiere es un giro premoderno, si ustedes quieren, de volver a las categorías de estatus a partir de las cuales yo voy a tener un reconocimiento, derechos, autonomías. Y en ese sentido, una democracia liberal como la entendemos, en la cual la nación nos permite equiparar a todos como iguales, es imposible. Muchas gracias. No, muchas gracias por el esfuerzo que habéis hecho los tres de contención. Ahora, si os parece, preguntas muy breves, las juntamos todas. Sí, Javier. Habla... Bueno, esto no se va a oír. Espera, hay micrófono...
Perfecto, sí. Ahora espera, que viene un micro. El artículo 30 de la Constitución boliviana reconoce 18 derechos específicos, diferenciados, para los pueblos originarios que los demás, que no son considerados originarios, no tienen. La mayoría son derechos menores, simplemente nominales, pero hay algunos que no lo son y que son importantes. Una de las consecuencias de esa Constitución, la primera importante, ha sido la creación de un municipio de 74.000 kilómetros cuadrados, 74.000, 2/3 el área de Inglaterra, por ejemplo, 74.000 kilómetros cuadrados con 32.000 habitantes. 32.000 habitantes en el departamento de Santa Cruz, que tiene 2.600.000 habitantes, es decir, el 1,2% de la población del departamento nada más, ¿no? Donde al departamento de Santa Cruz se le impide operar en un municipio que forma parte de ese departamento. Y a mí me da la sensación de que esto se parece bastante a los bantustanes que se crearon en la Sudáfrica del apartheid, donde se concentraba a la población que no se quería que fuera sudafricana porque se asociaba a su respectiva etnia, como el Ciskei, el Transkei, Venda, Bophuthatswana, etc., ¿no? Algo parecido puede pasar en Chile. Es decir, esta historia de crear derechos específicos para pueblos, entre comillas, originarios y negar los derechos de ciudadanía plenos a los que no se compongan, a los que no integran esos pueblos originarios, ¿es algo que puede pasar también en Chile, como está pasando en Bolivia? Gracias. Gracias. ¿Más preguntas? ¿Nadie? Pues si os parece, empezando ahora por ti, y una última intervención. Y así cerramos el acto. Yo sobre esa pregunta solamente diría que si eso pasa en Bolivia, a mí me aterra lo que puede pasar en Chile. Porque a diferencia de muchos países latinoamericanos, donde hasta cierto punto los textos constitucionales siguen siendo declaraciones políticas, en Chile existe un legalismo que escandalizaría hasta a los alemanes. Y en ese sentido, nosotros hemos visto la Constitución, por ejemplo, el quiebre institucional del 73, provoque dejar disposiciones legales ahí porque sabemos que no van a ser operativas, fue lo que precipitó la caída por el abuso legal de las reglas. Ahora, yo en Bolivia no me atrevo a opinar. ¿Por qué? Porque Evo Morales también tuvo un rol muy importante en eliminar todos los salvavidas o contrapesos institucionales que establecía la Constitución para defender a las minorías. Eso en Chile probablemente va a ser más difícil, aunque igual quiero tocar madera, pero lo que sí uno ve es que todas estas categorías o bajadas institucionales, si ustedes quieren, de las categorías identitarias, lo que hacen es acercarnos a esta concepción del estatus. Y en ese sentido, yo al menos soy más pragmático y no tengo problema con declaraciones, si ustedes quieren, en el capítulo de principios, con todos los peligros que eso supone. Pero lo que estamos viendo en Chile es un debilitamiento de mínimos democráticos liberales básicos en torno a estas categorías identitarias. Por ejemplo, algo que conversábamos hoy día. Ya no se trata de reconocer a pueblos originarios como el mapuche escaños reservados. El pueblo mapuche, dependiendo cómo se le cuente, puede estar en torno al 8,5 o al 9,1% de la población alrededor, menos del 10. Pero cuando se reconoce, como por ejemplo se está haciendo, un escaño reservado en la Cámara de Diputados a los pueblos afrodescendientes, que son menos de 0,036% de la población, eso es un mínimo, a mi modo de ver, ese es un mínimo democrático donde se está alterando en forma grosera una persona un voto. Y como uno considera que una estructura bicameral es muy importante para proteger minorías y tal vez ese es el camino, uno tampoco puede avanzar. La lógica del sistema bicameral asimétrico es que yo no voy a establecer igualdad de cámaras. ¿Por qué? Porque la cámara que prima es la que tiene la representación proporcional del electorado. Yo tampoco quiero distorsionar de esa manera la representación política. Y creo que sí, me voy a quedar aquí porque es demasiado peligroso y no quiero seguir opinando. Yo y luego cierras. Te lo mereces por lo bien que lo has hecho. Esto,
muy brevemente, sobre las identidades. Lo que hay son grupos de personas que tienen problemas específicos y que, como tienen problemas específicos, deben ser reconocidos y deben ser tratados. Es decir, ¿las mujeres tienen problemas específicos? Claro, claro que tienen problemas específicos. Tienen problemas laborales, tienen problemas que tienen que ver con la violencia de género, tienen otro tipo de problemas. Pero eso no es una identidad. O sea, las mujeres son ciudadanas. Son ciudadanas, al igual que cualquier otro, igual que los hombres. Y esto no nos define. Yo, en ese libro al que antes se refería, Josep María, Nacionalidades Históricas y Regiones de Historia, ha puesto a provocar, decía, hombre, a mí me interesa mucho más Edith Wharton que muchos, por no mencionar a ninguno, por muchos escritores gallegos. Yo me siento mucho más cercano al cine de Woody Allen, que es un cine hecho para urbanitas, de ciudades, etcétera, etcétera, que a otras... Es decir, que lo que a mí me define, lo que a nosotros nos define como ciudadanos, son multiplicidad de influencias, diríamos, identificaciones culturales, bueno, pues que son absolutamente, que están absolutamente cruzadas, ¿no? Completamente cruzadas, de tal manera que decir de una persona, reducir ese reduccionismo que dice, no, es que usted es mapuche, mire, yo soy mapuche y me gusta esto y me gusta lo otro y creo en esto, es decir, que esto no hay. Hay problemas posiblemente en la minoría mapuche y estos problemas hay que resolverlos. Claro, esto es otra historia. Que hay lo de los ciclistas tienen problemas, claro, sin duda, y es que hay que garantizarles la seguridad cuando van con las bicicletas y se pueden tomar medidas como la de que para adelantarlos haya que dejar una distancia mínima, etcétera, etcétera, o que se creen carriles, pero otra cosa es que haya un grupo que sean ciclistas furiosos. Esto es una cosa maravillosa, ¿no? Es una cosa que además cualquiera puede ser furioso, puede haber ciclistas furiosos, gimnastas furiosos, comedores de raviolis furiosos, etcétera, etcétera, cualquiera se puede definir por eso, ¿no? Esto de los moteros, a mí me hace mucha gracia los moteros, ¿no? O sea, yo tengo una moto y ando poco en ella porque sé que es muy peligroso y cada vez que me subo mi mujer se pone de los nervios, con razón. Pero claro, que alguien se defina como motero me parece una cosa alucinante. Y bueno, ¿y de qué hablan ustedes? Solo de las motos, ¿no? Y bueno, pues podría haber moteros furiosos, claro, tienen unas particularidades y unos problemas, hay que crear barreras, esto para que no se corten cuando caen. ¿Qué quiero decir? Que una cosa es que haya minorías que tienen problemas específicos, que es absolutamente obvio, y que dependiendo de los países hay minorías que incluso a veces no son tan minoritarias. Las mujeres son la mitad del cielo, como decía, como se titulaba la película preciosa de Manuel Gutiérrez Aragón, ¿no? A veces no son minorías tan pequeñas. Que hay grupos humanos que tienen problemas específicos es una cuestión. Otra cuestión es que eso sea la identidad que nos define. No, lo que nos define son una multitud de elementos cruzados que hace de nosotros una individualidad irrepetible, y lo que nos iguala es la condición de ciudadanos de un Estado democrático libre. Y lo que nos igualan es la declaración de derechos. ¿Se debe enseñar a los niños, se les debe dar doctrina en las escuelas? Yo creo que no. Doctrina constitucional más que una, que es explicarles la Declaración de Derechos de la Constitución. Eso se puede explicar a los niños sin hacer ideología, sin hacer, diríamos, ideología en el sentido negativo del término, en el sentido en el que lo utilizan los marxistas, ¿no? Quiero decir con eso, y termino para que cierren nuestro colega, que las identidades son uno de los elementos más peligrosos con los que vamos a combatir, porque detrás de cada identidad hay una intención de cancelar a alguien. Hay una intención de cancelar a alguien, no hay duda alguna. Y esto de Estados Unidos, claro, sin duda hay abuso de confianza de los hombres sobre las mujeres en las relaciones laborales. Pero es que hay muchas universidades norteamericanas donde cuando llegas te entregan un librito en donde te dicen cómo tienes que hacer. Tú has estado allí y lo sabes mucho mejor que yo, seguro, porque yo hace tiempo que no estoy. Un librito donde se te dan las distancias, qué partes puedes tocar y no tocar, cuántos minutos puedes mirar a los ojos directamente. Bueno, esto es la locura absoluta. Y el problema es que quien se niega a eso es cancelado automáticamente como un machista. Es terrible. O sea, esto es terrible. Y el camino en el que estamos pone los pelos como escarpias.
Bueno, yo estoy tan de acuerdo con mis colegas de mesa que casi no tengo nada que decir, pero como curiosidad, la Autónoma nosotros tenemos un libro de 80 páginas de lenguaje apropiado para los profesores que te pondría los pelos de escarpión sobre aquello que tenemos que decir, no decir y cómo debemos comportarnos en la aula. Sí, sí, efectivamente. Bueno, yo creo que aquí son dos temas que son muy importantes, ¿no? En primer lugar, yo creo que es verdad que hay una deriva reaccionaria, en el sentido de construir una sociedad estamental, donde los grupos tienen privilegios y derechos diferenciados. Creo que esto es evidente y se ha convertido en parte de un combate político que yo asocio a las guerras culturales de la nueva izquierda que vienen a suceder la antigua lucha de clases, ¿no? Decía Max Weber que el nacionalismo es un mecanismo de restricción de estatus. Yo creo que aquí claramente se está movilizando esta idea, ¿no? Las víctimas buscan tener derechos diferenciados, los que se presentan como víctimas. Lo que pasa es que, claro, es un anacronismo histórico, porque digamos que en las sociedades tradicionales la identidad era adscriptiva, uno nacía dentro de un grupo y no podía cambiar. Me acuerdo que una vez, visitando los Altos de Chiapas, yo me quedé fascinado con ese mundo indígena, ¿no? Y le dije a mi acompañante, tengo que traer aquí a mis hijas antes de que desaparezca para que lo vean. Y me dijo, no te preocupes, llevan miles de años así, no va a desaparecer mañana, ¿no? Esas identidades, esa manera de vestirse, esa lengua, etcétera, etcétera, no va a cambiar. Pero en las sociedades modernas la identidad se construye, como has señalado tú, a través de un complejo de identificaciones, donde opera también la diferencia y que son variables y son subjetivas. Esta es además lo que constituye la identidad moderna, ¿no? La idea de que se reconoce aquello que es pasajero, que es contingente, que está sujeto a subjetividad, pues señala una quiebra. Y que cambie, ¿no? Y que cambia. Y que cambia, claro. Que cambia con el tiempo. ¿No? Y que nosotros podemos cambiar de lengua. Claro. ¿no? Y me puedo sentir hoy una cosa y mañana la siguiente. Esa es la condición moderna que nos sujeta a una contingencia en relación a nuestras propias identidades. Sí, sí. Constitucionalizar esto no solamente es un retraso, ¿no? Es que no es no hacerse cargo, ¿no? De cómo se construye la identidad en nuestras propias sociedades, ¿no? Y con eso yo creo que... Yo creo que has dicho una frase en la primera intervención y que luego de alguna manera la habéis recogido a partir de experiencias distintas los siguientes intervenientes, que es con la que has concluido tu primera intervención. Has dicho el liberalismo se va desvaneciendo y esto significa que aflora el nacionalismo, que aflora el populismo. Y yo creo que estamos en esto y que el liberalismo se va desvaneciendo tiene unas consecuencias también en el plano constitucional, el concepto racional normativo, lo que ha de ser una constitución o una constitución de consenso. Cuando todo esto se va desvaneciendo, aflora, y hay que ver la relación causa-efecto, pero afloran estos nacionalismos orgánicos que se hablaban o afloran estos populismos que tenemos ahora, que al final es un deseo de liderazgos fuertes, etcétera, y que chocan con todos estos equilibrios institucionales, con todo este diseño que la Constitución al final refleja y que resumen lo que es el Estado liberal democrático. Y Roberto decía que se ha empeñado desde el poder en crear naciones y también crear estados, es decir, o estructuras de Estado, que se llama ahora, y va de la mano. Es decir, porque una cosa va con la otra. Claro. No es solo que se crean unos factores de identidad nacionales, que al mismo tiempo se va creando una estructura de Estado propio y, por tanto, ajeno al otro. Lo que nos ha explicado Eugenio de Chile, pues yo creo que habla por sí mismo y por tanto, solo invito a seguirlo. Esta idea de... Claro, en el caso de Chile no es una vuelta a lo premoderno, que es peor, es una ida, ¿no? Porque no hubo esto. Por tanto, es preocupante esa fascinación bajo nuevos ropajes de lo que efectivamente era conocido de todos, de esta sociedad estamental. Por hoy nada más. Muchas gracias por vuestra participación, por su asistencia. Mañana empezaremos a las...